Te voy a presentar la perífrasis hay que, ¿vale? ¿Y qué significa en español? ¿Qué ves aquí? Sí, es la pregunta que os hago siempre cuando tenemos una imagen. ¿Qué ves? ¿Sí? Si esto es el examen, puedes decir en la imagen hay o en la imagen veo o puedo ver un chico, el chico está en una biblioteca, el chico estudia, tiene un libro, al lado del libro hay un ordenador, lleva un jersey de rayas, etcétera, etcétera. Bien, este chico piensa, quiero aprobar el examen. Sí, hemos dicho que el chico estudia y piensa, quiero aprobar el examen. Si quiere aprobar el examen, tiene que estudiar, ¿sí? Entonces también piensa, tengo que estudiar. ¿Por qué tengo que estudiar? Porque quiero aprobar el examen. Estudiar es una obligación personal para aprobar el examen. Si yo quiero aprobar un examen, tengo que estudiar. Bien, y en esta imagen, ¿qué vemos? Vemos un profesor, vemos niños, ¿sí? El profesor está en el centro, los niños están alrededor, están en una clase, en un aula, etcétera, etcétera. Bien. Y este profesor dice, chicos, para aprobar el examen hay que estudiar más. Estudiar es una obligación de todos los estudiantes para aprobar el examen. También vuestra obligación, ¿eh? Si queréis aprobar el examen, hay que estudiar más. Entonces, tengo que estudiar, tener que más infinitivo. Es una obligación personal, ¿sí? Porque yo quiero, entonces tengo que estudiar. Porque yo quiero comer, tengo que ir a comprar. Es mi obligación personal. Yo o tú o él o nosotros o vosotros o ellas. En cambio, hay que estudiar, hay que más infinitivo. Es una obligación general, es una obligación general para todo el mundo. En este caso, para todos los estudiantes. No hay una persona, siempre es hay que. ¿Mm? Aquí, en tener que, sí que cambia el verbo según la persona. Tengo que, tienes que, tenemos que, etc. Vemos más ejemplos. Por ejemplo, para aprobar el examen de español, ¿qué hay que hacer para aprobar el examen de español? ¿Vale? Has pensado y aquí tengo una solución. Hay que venir a las clases y estudiar un poco. Sí, esto es lo normal. Ahora mismo hay que trabajar mucho en casa, mirar el Moodle, hacer los ejercicios que yo os propongo, es lo que hay que hacer en este momento excepcional. Pero normalmente hay que ir a las clases y estudiar un poco. ¿Eh? Digo ir porque no estamos en las clases ahora, ¿eh? Estamos en casa. Bien. Otra pregunta. ¿Qué hay que hacer para vivir en Estados Unidos? Voy con una posible respuesta. Para vivir en Estados Unidos hay que ser estadounidense u obtener un visado. Recuerda que este U significa O.
pero como aquí tenemos el verbo obtener que empieza por la letra O, entonces U. Hay que ser estadounidense u obtener un visado, entre otras cosas, ¿eh? Hay más opciones. ¿Qué hay que hacer para conducir un coche? Una posible respuesta es, para conducir un coche hay que obtener el permiso de conducir. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Para conducir un coche hay que tener un coche también, etcétera, etcétera. Más ejemplos. ¿Qué hay que hacer en el cine? Seguro que tenéis muchas ideas. Aquí hay alguna idea. En el cine hay que poner el teléfono móvil en silencio, por ejemplo, ¿sí? También se me ocurre, no hay que hablar en voz alta, por ejemplo. Hay muchos ejemplos. ¿Qué hay que hacer en el autobús? En el autobús hay que validar el billete de bus o hay que dejar el asiento libre para las personas mayores o las mujeres embarazadas. ¿Qué hay que hacer en el avión? En el avión hay que ponerse el cinturón de seguridad, entre otras cosas. Y ya está, chicos. Aquí ya tenéis muchos ejemplos. Ahora, si no entendéis alguna cosa, podéis escribirme y si lo entendéis todo, podéis hacer el siguiente ejercicio.